haciendo un ejercicio. Es el de calcular el campo eléctrico sobre el eje de un disco de radio R que tiene una carga distribuida uniformemente en toda su superficie y que tiene una densidad de sigma. Obviamente esa densidad de carga es constante al tener una distribución uniforme de carga. Para comenzar, pues debemos tomar en cuenta la ecuación con la que podemos calcular el campo eléctrico de una distribución de carga. Esta ecuación en la cual pues, hay que recordar cada una de las partes, ¿no? Donde dq es una porción del disco que nos va a dar una pequeña contribución de campo eléctrico en el punto donde estamos haciendo la medición. R es el vector que apunta al punto donde estamos haciendo la medición del campo, y R' es el vector que va a apuntar a la pequeña porción de disco. Entonces vamos a considerar que esa pequeña porción está aquí y que el vector que indica dónde se encuentra es este. Esta es R', este vector es R y el vector relativo este, menos R. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de los elementos de la ecuación. Y para eso lo conveniente es, de acuerdo a la simetría del problema, tratar esto en coordenadas cilíndricas. Este es el diferencial de Q'. Este diferencial de Q' también lo podemos escribir como sigma, o sea, la densidad de carga por el diferencial de superficie, que correspondería a lo que tenemos aquí, al área de esta pequeña porción. Bien, entonces en coordenadas cilíndricas, considerando también que esto de aquí sería el ángulo azimutal, y de aquí hasta acá tenemos una línea y tiene el ángulo entre estas líneas sería de phi. Entonces en coordenadas cilíndricas tenemos los siguientes elementos. R, aquí hasta acá, esto vale z, entonces tendríamos z en dirección k. R' sería el radio que tenemos aquí. Toma en cuenta las proyecciones en esta dirección y en esta proyección, que sería esto por el coseno de phi en dirección y R' por el seno de phi dirección j. Por lo tanto, el vector relativo R menos R' pues es z en dirección k menos, vamos a factorizar, R coseno de phi en dirección y más el seno de phi en dirección j. Y su magnitud sería esto elevado al cuadrado, z cuadrada más R' al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Ahora, como esto está al cubo, pues esto también tendríamos que ponerlo al cubo y tendríamos a la 3 medios. Y el otro elemento que nos falta es el diferencial de superficie. El diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas pues sería el radio que tenemos aquí por el diferencial de R por el diferencial del ángulo phi. Entonces ahora todo lo podemos mezclar en esta ecuación para poder escribir que el campo eléctrico en la posición, en este caso z, sería 1 sobre 4 pi epsilon 0, y ahora vamos a escribir esto de la siguiente manera: sigma z en dirección k menos, vamos a escribir esto así, r' por coseno de phi seno de phi entre
3 medios, y la integral de r' de r', en la integral de phi. Esta integral es de 0 a 2pi si consideramos el disco entero, mientras que esta es de 0 a el radio del disco. Ahora aquí simplemente lo que he hecho es escribir en colores distintos las diferentes variables asociadas a cada una de las integrales. Bueno, entonces aquí la integral que va a ser más fácil de hacer va a ser la angular primero. Hacer primero esta integral. Cuando nosotros integremos cada una de las componentes, para esta, como no hay ninguna dependencia angular, pues esto únicamente me va a dar un 2pi, pero en estas dos componentes, cuando integre respecto de phi, pues aquí tengo voy a tener la integral del coseno de phi o la integral del seno de phi de 0 hasta 2pi. Aquí la cuestión es el límite superior, que es 2pi. Entonces, en este caso, al momento de realizar esas dos integrales, estos dos términos se anulan. Van a dar 0 las dos integrales. Por lo tanto, el único elemento que va a contribuir es este. Y eso quiere decir que la integral con la que nos quedaríamos sería la siguiente. Lo que estamos haciendo es sacar lo que es constante y que está en el numerador, un 2pi que es la contribución de la integral verde, entonces esto es cuestión de realizar esta integral. ¿Cuál voy a escribir aquí? De 0 a r, ya todo de un solo color. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿cómo realizar esta integral? Eso es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es un cambio de variable. Para hacer este cambio de variable consideremos la parte más complicada de la integral, y eso es precisamente el denominador, que además ese denominador tiene esta potencia. Tenemos que eliminar esa raíz. La forma más sencilla de hacerlo es proponer una nueva variable que podemos denominar como z cuadrada más r cuadrada, y como queremos eliminar la raíz cuadrada, pues vamos a definirla así, como la variable al cuadrado. Teniendo esta nueva variable, entonces podemos ver que si diferenciamos los dos lados, tendríamos lo siguiente: tendríamos 2 veces esto igual a 2r de r', 2 a los dos ambos lados, que podemos eliminar. Entonces la parte del numerador lo podemos sustituir simplemente por esto, y abajo nos queda lo siguiente, o sea, nuestra integral y estaría de esta forma, mientras que en el denominador tendríamos esto al cubo, ¿sí? Porque el cuadrado aquí sería con la raíz cuadrada. Y ahora, ¿cuáles serían los límites? El límite inferior, vamos a llamarle así, que sería cuando r es 0, sería simplemente esto, raíz cuadrada, o lo que es lo mismo, z en valor absoluto. Mientras que el límite superior, vamos a llamarle, sería z cuadrada más r cuadrado elevado a la 3 medios. Estos serían entonces los dos límites que tendríamos que poner aquí. Entonces uno sería z y el otro sería z cuadrada más r cuadrada a la 1 medio. Y al momento de realizar esta integral, que lo cual es muy sencilla, ya que esto lo eliminamos y nos queda un 2 acá, la integral sería simplemente evaluada de los límites, que serían esto y r cuadrada a la 1 medio. O sea, en otras palabras, 1 sobre el valor absoluto de z menos 1 sobre z cuadrada más r cuadrada a la 1 medio. O lo podemos escribir simplemente ya la raíz cuadrada. Esto entonces es el resultado de la integral. Entonces, sustituyendo la ecuación del campo eléctrico, tendríamos lo siguiente: que el campo eléctrico en posición z es simplemente 1 sobre 4pi
epsilon 0, por sigma, por z, por k. Vamos a escribir la contribución de la primera integral y la contribución de la segunda integral, que la vamos a escribir así. Correcto. Entonces aquí podemos ver que esto, por ejemplo, se puede ir con esto y nos quedaría un 2 abajo. Z la podemos meter acá. Bien, entonces escribimos el resultado, que sería E en la posición Z igual a sigma sobre 2 epsilon 0 por Z entre el valor absoluto de Z menos Z entre Z cuadrada más R cuadrada raíz cuadrada en dirección K. Este sería nuestro resultado final. Algo que hay que notar aquí en el resultado es esta cuestión del Z entre el valor absoluto de Z. Esto, Z entre el valor absoluto de Z, tiene su razón de ser, ya que esto tiene dos valores posibles. Uno que sería más 1 cuando Z es positivo y otro que sería menos 1 cuando Z es negativo. Lo cual nos dice que cuando Z es positivo, entonces esto va a ser positivo, pero también esta otra parte va a ser positiva, dándonos un campo eléctrico que es puramente hacia arriba, ya que este término siempre va a ser menor que 1 porque tenemos la R, mientras que cuando esto es negativo, entonces esto es negativo, esto también es negativo, vamos a tener un campo que apunta puramente hacia abajo. O sea, para zetas positivas el campo apunta hacia arriba y para zetas negativas el campo apunta hacia abajo. Bien, ahora algo importante que debemos de tomar en cuenta con este resultado es los casos particulares. Y el primer caso que podemos considerar es cuando, por ejemplo, Z es muy pequeño comparado con R. O si queremos escribirlo de otra forma, podemos decir qué pasa cuando R es muy grande, o sea que R tiende a infinito. En este caso lo que tomaremos en cuenta, por ejemplo, es que Z es positivo. Podemos ver que esta R es muchísimo mayor que la Z, por lo tanto el denominador va a ser más significativo que el numerador. O en otras palabras, podemos ver que esta Z entre Z cuadrada más R cuadrada raíz cuadrada, esto tiende a 0, ya que el numerador es muchísimo mayor que el denominador. Entonces este término no contribuye y el que contribuye sería el primer término, que bueno, que para Z positivo sería 1. Y por lo tanto el campo eléctrico que tendríamos para el primer caso sería que este campo eléctrico sería sigma entre 2 epsilon 0 en dirección K. Y este campo eléctrico correspondería a una placa infinita o muy grande. El otro caso que debemos de considerar es cuando Z es muchísimo mayor que R. Igual vamos a considerar que la Z es positiva por simplicidad. Entonces, este término vale 1, mientras que el otro término que tenemos que analizar es el de la raíz, que sería Z entre Z cuadrada más R cuadrada raíz cuadrada, que también lo podemos escribir de la siguiente forma. Si dividimos numerador y denominador entre Z, lo podríamos escribir como 1 entre 1 más R cuadrada entre Z cuadrada todo elevado a la 1 medio, igual a 1 más R cuadrada sobre Z cuadrada todo elevado a la menos 1 medio. Tomando en cuenta esta aproximación, entonces podemos reescribir esto de la siguiente manera, que esto es aproximadamente 1 menos 1 medio de R cuadrada sobre Z cuadrada. Aquí hemos usado la aproximación del binomio de Newton. Y cuando 1 más algo elevado a una potencia n y este algo es muchísimo menor que 1, entonces esto lo puedes aproximar siempre a 1 más nx. Cuando x es muy pequeño. En este caso, ahora el campo eléctrico para cualquier z sería sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección K, vamos a ponerla aquí, por 1 menos 1 medio de R cuadrada sobre Z cuadrada. Por tanto, este 1 con este 1 se eliminan y esto lo podríamos reescribir como sigma entre 2 epsilon 0 por
un medio de r cuadrada entre z cuadrado. Vamos a ponerla acá. Ahora simplemente vemos que si por ejemplo nosotros multiplicamos y dividimos entre pi y consideramos esto que está aquí en el numerador y hacemos la multiplicación de lo que está en el denominador, esta sigma por pi r cuadrado no es otra cosa más que la carga total de la placa. Por lo tanto, el campo eléctrico lo escribiríamos así: igual a la carga total entre, aquí nos quedaría un 4 pi epsilon 0 z al cuadrado, y bueno, el vector unitario. Y este resultado no es otra cosa más que el de una carga puntual. Entonces, cuando el disco lo vemos desde muy lejos, básicamente lo que estamos viendo es una carguita puntual cuando lo vemos de muy lejos. Entonces, este es el resultado final considerando los casos particulares. Bien, otra forma de resolver el mismo problema, pero de una manera menos formal, un poquito más práctica, es utilizando un resultado ya conocido como el que es el campo eléctrico de un anillo, ya que el disco lo podemos considerar como una serie de anillos concéntricos, uno después del otro. Lo único que va cambiando en ellos, pues obviamente sería el radio. Y todos podemos considerar que tienen el mismo espesor. Entonces, en este caso debemos de recordar cuál es el campo eléctrico de un anillo, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga que tenemos del anillo por z, todo dividido entre z cuadrado más el radio del anillo al cuadrado, y esto elevado a la 3 medios. Es un resultado que ya se debió haber ya encontramos previamente. Es la magnitud del campo sobre el eje del anillo. Ahora, lo que debemos de considerar es que este es la contribución de uno de los anillos y por lo tanto va a ser una pequeña contribución del campo total. Pero también debemos de considerar que la carga del anillo, en este caso es la carga contenida en la parte rosita. Si ya conocemos cuál es la densidad de carga, sería la densidad de carga por el área del anillo, pero esa área sería fácil de encontrar, que sería simplemente la longitud del anillo o el perímetro, 2 pi r por el espesor del anillo de r. Esto sería lo que nosotros deberíamos de poner en esta parte de aquí. En este sentido, el diferencial del campo eléctrico total sería, para nuestro caso, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la sigma por el 2 pi r por el dr por la z, todo dividido entre z cuadrada más r cuadrado elevado a la 3 medios. Sea el diferencial. Este es nada más el campo producido por este anillito en este punto. Si queremos ahora sí la contribución de todos los anillos concéntricos, pues lo que tenemos que hacer es simplemente sumar todas esas contribuciones, o en otras palabras, integrar. Tenemos que simplificar, esto se va con esto, aquí nos queda el 2, y sacan todo lo que es constante, ya nos quedaría que el campo sería simplemente la sigma sobre 2 epsilon 0 z, la integral que tenemos que hacer, r por el dr, todo dividido entre z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. Y obviamente pues sería desde la r mínima, que en este caso sería la 0, hasta la máxima, que sería la r mayúscula. Y bueno, pues básicamente a partir de aquí ya resolveríamos el problema que ya vimos anteriormente. Esta integral ya lo resolvimos y pues ya no sería necesario volverlo a hacer, pero lo que podemos ver es que la cantidad de pasos previos antes de llegar a esto es muchísimo menor. Con esto pues ya podríamos terminar.